Hola chicos, ¿cómo están? Pues vamos a hablar sobre los vasos sistémicos de las extremidades. Una pequeña introducción, pues como podemos observar acá, encontramos vasos sanguíneos, ¿ya? En general, chicos, las arterias son profundas y las venas tenemos también profundas, pero las que vemos acá son superficiales. Venas es lo que vemos o lo que podemos observar en este lugar, ¿no? Las venas tienen más anastomosis que las arterias, de por sí. Y bueno, vamos a empezar hablando sobre las arterias de las extremidades superiores. Como hemos visto del corazón sale el, la aorta, ¿no? De la aorta tenemos el callado de la aorta y del callado de la aorta sabemos que sale el tronco brachiocefálico para el lado derecho, la arteria carótida primitiva para el lado izquierdo y la subclavia para el lado izquierdo. El tronco brachiocefálico se divide en dos, en el lado derecho, en la arteria carótida primitiva y en la arteria subclavia del lado derecho. De esa forma tenemos arteria subclavia en el lado derecho izquierdo y la arteria carótida primitiva en el lado derecho izquierdo, ¿ya? La del derecho sale por el tronco brachiocefálico y la del izquierdo directamente del callado de la aorta. Ahora, la arteria subclavia, les he dicho que esta arteria es para la irrigación de la extremidad superior. La arteria subclavia lo que hace es ascender y formar un arco alrededor del pulmón en la parte superior. Sube ligeramente por encima de la clavícula y luego esta desciende y pasa posterior a la clavícula y pasa lateralmente a la primera costilla. Y es ahí donde se empieza a llamar de arteria subclavia a arteria axilar. ¿Ya? La arteria axilar y la arteria subclavia, como hemos visto, emiten ramos para la cavidad torácica, incluso para ciertos músculos, ¿no? De la región torácica y demás. Tanto la arteria subclavia como la arteria axilar. Ahora, la arteria axilar desciende y lo que hace es encontrarse con la arteria a nivel del cuello del húmero. Aquí da la arteria axilar, da la arteria humeral circunfleja. La arteria humeral circunfleja rodea lo que es el húmero y se anastomosa en la parte lateral, irrigando el húmero, irrigando también el parte del hombro. ¿Qué más? Encontramos ahora la arteria, continuando, aquí ya deja de llamarse arteria axilar, justo en el cuello del húmero, y pasa a llamarse arteria braquial. La arteria braquial es el lugar donde tú tomas la presión arterial, ¿no? Donde tú estás escuchando con el estetoscopio y demás. La arteria braquial es el lugar donde más se toma la presión arterial. La arteria braquial tiene un recorrido anterior eh, y medial y va a irrigar prácticamente a los músculos flexores del brazo. Pero la arteria braquial, en su parte proximal, emite un ramo que es la arteria braquial profunda, que esta es posterior. Esta arteria braquial profunda va a irrigar lo que son los músculos, sobre todo los posteriores, ¿no? Como el tríceps braquial. Sigue su recorrido, se lateraliza y en la mitad del brazo, se convierte en arteria colateral radial, ¿ya? Colateral radial. Fíjense esto acá. Tenemos dos colaterales, radial y la arteria colateral cubital, pero esta es superior. Estas son las dos colaterales. Ambas se forman en la mitad del brazo. Pero la colateral radial, como hemos visto, viene de la arteria braquial profunda, ¿ya? Voy a poner con otro color.
la arteria braquial profunda, y la arteria colateral cubital superior, esta viene directamente de la arteria braquial, ¿ya? De la arteria braquial. Ahí está una diferencia. Bien, seguimos entonces. La arteria colateral radial y cubital, ambas ligeramente distal al codo, pasan a llamarse arterias radial y cubital, simplemente, ya no colaterales, ¿ya? Entonces las colaterales se forman en la mitad del brazo, la radial específicamente sale de la arteria braquial profunda y la cubital directamente de la arteria braquial. Ambas, ligeramente distal al codo, se forman las arterias radiales y cubitales, ¿ya? Bien, ahora, siguiendo, las arterias radiales y cubitales, fíjense, la radial irriga lo que son los músculos de la región lateral, la cubital de la región medial, ¿sí? Y ambas van a ir a formar dos arcos, el arco palmar profundo y el arco palmar superficial. Ambas están, su anastomosis de la radial y la cubital forman estos dos arcos, arco superficial y profundo, pero palmar. Bien, la arteria cubital va a emitir un ramito en la parte proximal, que es la arteria interósea, específicamente primitiva. Y esta arteria interósea primitiva se divide en dos, en posterior y anterior. Fíjense, la anterior y la posterior siguen su trayecto a través de la membrana interósea, solo que la posterior tiene que atravesar la membrana interósea. Bueno, ahí está, de la membrana interósea. ¿Ya? A ver, algo más que podemos decir. Ah, sí. La arteria radial va a ser más responsable de la formación del arco palmar profundo, ¿ya? Este está más, bueno, ambos forman estos arcos, pero acá predomina la radial, ¿ya? Para el profundo. Y para el superficial predomina el cubital. Algunas características, pues que tenemos que la arteria radial es el lugar donde nosotros tomamos más el pulso, ¿ya? Pulso. La arteria braquial es donde nosotros tomamos más la presión. Y nada más, chicos. Eso es todo en respecto a la irrigación de la extremidad superior. Bueno, me olvidé decirle que de las arterias palmares salen pequeños vasitos para los dedos. Ahora vamos con el drenaje venoso. En el drenaje venoso tenemos lo siguiente. Vamos a hablar sobre las venas superficiales y profundas. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Las venas superficiales, fíjense, y tenemos las venas profundas. La vena superficial tenemos primeramente que vienen, vamos a hablar de distal a proximal, de las redes venosas a nivel de la mano. Pero fíjense esto, de la red venosa del dorso de la mano, que es diferente a la red venosa de la palma de la mano. ¿Ya? De la red venosa dorsal, fíjense acá, de la red venosa dorsal formamos las venas superficiales. Y de las palmares formamos las venas profundas. ¿Ya? Así que vamos a hablar de las superficiales. De las superficiales se forma de la red venosa dorsal,
de tu mano, las que claramente las puedes observar a simple vista. Y estas, acá es un arco, ¿ya? Es un arco en el cual se van a formar dos venas. Son la vena basílica y la vena cefálica. La vena cefálica es como decir vena radial. Hay un memo técnico sobre esto. Fíjate, la que va, tu pulgarcito es como si fuera la antenita del radial. Justamente todo esto, ahí va a recorrer la vena cefálica, ¿no? Porque va a la cabeza, justamente la del pulgar, ¿no? En cambio, la vena basílica es más medial. Así que acuérdense de eso. Ambas, las venas cefálicas y basílicas, son de la región de la red venosa dorsal. Ahora, la vena cefálica va a pasar por toda la extremidad superior prácticamente y va a llegar bien arriba. ¿Hasta dónde va a llegar la vena cefálica? Va a llegar hasta la vena axilar, ¿no? Hasta la vena axilar. En cambio, ¿ya? La vena cefálica llega hasta la vena axilar. Le voy a poner acá sede cefálica. En cambio, la vena basílica un pelín más abajo. Después de axilar, ¿qué se llama? Si bajamos, se llama vena braquial. O sea que la vena braquial, justamente esta vena braquial, es la que recibe la vena basílica. ¿Ya? La vena braquial recibe a la vena basílica. Luego vamos a ver por qué la vena braquial se llama braquiales y todo eso. No se preocupen, pero sí llega la vena braquial. Ahí está. Cefálica hasta la axilar y la basílica hasta la braquial. ¿Ya? Una es lateral, de la parte lateral del arco dorsal de la palma, bueno, no de la palma, del dorso de la mano, es la cefálica. Y del dorso de la mano, pero la parte medial se forma la basílica. La cefálica llega eh, hasta la vena axilar y la basílica hasta la vena braquial. Bien, estas son las superficiales, ¿no? Aunque seguimos todavía hablando de las superficiales, porque tenemos la vena mediana del codo. Esta vena mediana del codo, fíjense que está justamente en la fosa del codo, en la parte anterior. Se puede ver a simple vista en muchas personas, ¿no? Une lo que es la vena cefálica con la vena basílica, ¿ya? Justamente es acá, ¿no? Fíjense, ustedes tienen la flexura del codo, incluso ustedes se pueden observar, y muchas personas tienen unas venas transversales, ¿no? A nivel de la flexura del codo, y esa es la vena mediana del codo, ¿ya? Ahí está. Une qué cosa? La cefálica con la basílica. Continuamos. Tenemos la vena antebraquial media. La vena antebraquial media lo que hace es lo siguiente. Viene de una red venosa de la palma de la mano. O sea, tú tienes ahí tu palmita de tu mano. No todas vienen del dorso, ¿no? Hemos hablado que la cefálica y la basílica vienen del dorso. Pero de tu mano vienen también esas venitas a la vena antebraquial media, que esta va a pasar por la zona medial. Va a subir, ¿ya? Va a subir y lo que va a hacer es drenar o llegar a 3 puntos. Puede llegar a 3 puntos. Puede llegar a la vena cefálica, puede llegar a la vena basílica o incluso a la vena mediana del codo. ¿Ya? Y esas son las superficiales. ¿Cuáles tenemos entonces? Un repasito. Del dorso de la mano, no de la palma. Del dorso de la mano sale la cefálica y basílica. La cefálica hasta la axilar y la basílica hasta la braquial. La vena mediana del codo une la cefálica y la basílica. Y la vena antebraquial media viene de la región, pero de la palma de la mano, ya no del dorso.
Y esas venas superficiales drenan en esta vena, esto se dirige medialmente y esta va a drenar en 3 lugares: cefálica, basílica o vena mediana del codo. ¿Ya? Seguimos. Eso eran las venas superficiales. Ahora tenemos que hablar sobre las venas profundas. Las venas profundas ya no tenemos que hablar del dorso. Ahora tenemos que hablar de la palma. ¿Sí? De las palmas. Y tenemos dos, justamente. Dos arcos. Dos arcos palmares. Pues bueno, tenemos un arco palmar superficial y un arco palmar profundo. ¿Ya? Del superficial justamente drenaban a la vena antebraquial media. Pero bueno, de la superficial y profundo van a formar la vena radial y cubital. Ajá, aquí tenemos la vena radial y las venas cubitales. Fíjense que estas son dos, por si acaso. Dos radiales, dos cubitales. Ambas salen de los arcos palmares. De los arcos dorsales, la cefálica y la basílica. De los palmares, radial y cubital. Ambos son dos, ¿ya? Dos radiales, dos cubitales. Bueno, lo que se espera, ¿no? Que las radiales van a ir por la parte lateral y las cubitales por la parte medial. Y 2/3 partes bueno, cerca a la flexura del codo, se van a juntar las dos venas radiales y se van a juntar las dos venas cubitales y van a formar las venas braquiales. También son dos, ¿ya? Y las venas braquiales, como son dos, se unen y forman una vena braquial. ¿Y se acuerdan que la vena braquial se juntaba a la vena basílica? ¿Ya? Y ahí tenemos las venas braquiales, ¿no? Con la vena basílica. A ver, ¿qué tenemos más por acá? Luego, subiendo, tenemos la vena axilar. La vena axilar se forma, fíjense, la vena axilar se forma por la unión de las venas braquiales y la vena basílica. Ahí se forma la vena axilar. Y luego lo que se espera, que la vena axilar va a formarse la vena subclavia. En el mismo lugar, ¿no? Porque la vena axilar acompaña a la arteria axilar. Se transforma en la vena subclavia en el mismo lugar donde la arteria se transformaba de arteria subclavia a arteria subclavia a arteria axilar, ¿no? O sea, a la parte lateral de la primera costilla. Luego, la vena subclavia, esto ya sabemos. La vena subclavia recibe sangre de la vena yugular interna. Y transformamos la vena yugular interna con la vena subclavia, formamos la vena braquicefálica. Y la braquicefálica tenemos izquierda y derecha. Se juntan las dos y forman la vena cava superior. ¿Sí? Entonces, esa es toda la irrigación y el drenaje venoso de la extremidad superior. Preguntas de examen, pues pueden hacerle que las venas radiales son del dorso o de la palma. La cefálica, del dorso o de la palma. ¿Ya? Esas cositas nomás tienen que saber. En las arterias no es la gran cosa. Bien. Si yo quiero hacer venoclisis, posiblemente use, ¿no?, la vena. Si utilizo el codo, encuentro una venita que es transversal, es la vena mediana, ya, del codo. Bien, seguimos entonces. Venas de la extremidad inferior. A ver qué ha pasado acá. Bueno, a ver, teníamos acá las arterias. Y no sé por qué se me ha pasado acá. Ya no pasa nada. Simplemente necesito la diapo de las arterias.
poner acá. Esta parte de arterias y de la extremidad inferior, bueno, no es la gran cosa. Ya. Entonces estamos acá en arterias de la extremidad inferior. ¿Qué tenemos acá? Pues como hemos visto, la aorta en su parte inferior se divide en las arterias ilíacas primitivas. Y las arterias ilíacas primitivas, tenemos la izquierda y la derecha, se vuelven a dividir en arterias ilíacas internas y externas. Hemos visto que la interna va a irrigar lo que es toda la región pélvica, ¿no? Prácticamente, órganos y demás. Pero en cambio la externa es la que irriga la extremidad inferior de la externa. Ahora, de la arteria ilíaca externa, fíjense, se convierte en arteria femoral. En arteria femoral. ¿Dónde? Cuando cruza el ligamento inguinal. Pasa ese ligamento inguinal, la arteria ilíaca externa pasa a llamarse arteria femoral. ¿Ya? Ahora, la arteria femoral justamente es un punto donde tú puedes tomar la presión, perdón, donde tú puedes tomar el pulso. Es un punto que tienes que localizar porque acá hay el triángulo femoral. Si te acuerdas, el triángulo femoral está conformado por ligamento inguinal. Luego hay otro músculo que es el músculo sartorio. Acuérdense, ese de apófisis, perdón, de la espina ilíaca anterosuperior. Y tienes otro musculito que era el aductor largo, ¿no? Luego lo vamos a ver, tenemos otra diapositiva para eso. Pero ahí encontramos a la arteria femoral. La arteria femoral sigue su trayecto, pero en su parte proximal de la arteria femoral se forman las arterias circunflejas, ¿ya? Pero antes que nada, las arterias circunflejas son ramas de la arteria femoral profunda, porque la arteria femoral profunda, fíjense, acá tenemos la arteria femoral profunda, va a emitir su ramita que es las arterias femorales circunflejas. Y al igual que en el brazo, estas arterias femorales circunflejas van a anastomosarse entre ellas en la parte lateral e irrigan lo que es la cadera, el fémur y también los músculos de la fascia lata, ¿no? Porque estos están más lateral. ¿Quiénes irrigan los músculos de la fascia lata? Las arterias femorales circunflejas. Bien, la arteria femoral profunda, ya, lo que tenemos es lo siguiente. La arteria femoral, primero que nada, la arteria femoral se va a hacer posterior y va a ir a la fosa poplitea. Acuérdense que la fosa poplitea está en la parte posterior de la rodilla. Ahí tenemos que llegar con la arteria femoral y tiene que entrar a esa fosa poplitea. ¿Cómo lo hace? Atravesando el hiato del aductor, específicamente del músculo aductor mayor. ¿Ya? Pasa, pasa el tendón del músculo aductor mayor y la arteria femoral en esta zona pasa a llamarse arteria poplitea. ¿Ya? Estamos en la parte posterior. En esta zona se va a dar irrigación a la rodilla, ¿no? Tenemos las arterias de la rodilla, pequeñas arterias. Bien, ahí está, ¿no? La arteria poplitea, acuérdense, la región poplitea está en la parte posterior. La arteria poplitea es la continuación de la arteria femoral y tiene que pasar el hiato del aductor, que no es más que el tendón del aductor mayor. ¿Ya? Entonces seguimos.
La arteria poplitea lo que va a hacer es dar dos ramitos, la arteria tibial anterior y posterior. Como estamos en la región poplitea, estamos en la parte posterior. Y si yo quiero dar una arteria tibial anterior, pues tengo que atravesar estructuras para ir de posterior a anterior. Entonces, esta va a pasar por lo que es la membrana interósea. Acuérdense que la membrana interósea era lo que prácticamente unía, en este caso, la tibia y el peroné. Y la tibial anterior tiene que pasar esta membrana interósea para hacerse recién anterior. Fíjense, de posterior a anterior. ¿Por dónde pasa? Por la membrana interósea. La posterior no tiene necesidad, simplemente sigue su trayecto. ¿Ya? Y bueno, la posterior, chicos, va a dar un ramito que es la arteria peronea. La arteria peronea, prácticamente como los músculos del peroné, si ustedes saben bien, están en el lado lateral, ¿no? Ahí teníamos el tercer peroneo y demás. El peroneo largo, el peroneo corto. Y como ustedes saben, estos están lateral. O sea que la arteria peronea, que es ramo de la arteria tibial posterior, va a irrigar a los músculos de la región lateral, ¿no? De la pierna. Seguimos. La tibial anterior y la tibial posterior, ¿no? Las dos arterias, lo que van a hacer es lo siguiente. La arteria tibial posterior se va a ramificar. Una va a ir, a ver, si es posterior, tiene que ir a la planta del pie. Por eso ahí formamos las arterias de la planta, ¿no? La lateral y la medial. En cambio, lo que es la arteria tibial anterior, esta de acá va a ir al dorso. Por ende, la tibial anterior va a formar la arteria pedia dorsal. ¿Se dan cuenta? No hay nada más que decir acá, ¿verdad? Otro colorcito para que ustedes no se pierdan. La tibial anterior, tu tibia anterior va a ir al dorso, por lógica. Y la tibial posterior va a ir a la planta del pie. Van a formar las arterias plantares lateral y medial, ¿quiénes? La tibial, si es a la planta, posterior. Y si es al dorso, la tibial posterior forma, perdón, si es al dorso, claro que es la anterior, la tibial anterior. ¿Ya? Bien. Tenemos entonces las arterias pedias y plantares, ¿no? Ambas van a formar arterias arqueadas, tanto plantares como dorsales. Ahí tenemos las arterias arqueadas dorsal y plantar, ¿no? Y de acá van a emitir sus ramitos para los respectivos dedos del pie. ¿Ya? Y nada más. Prácticamente eso es todo. No se olviden que hemos hablado también de la arteria peronea. La arteria peronea, que es ramo de la arteria tibial posterior, ¿no? Y bien, algo más que podemos decir acá, creo que eso es todo. Seguimos entonces. Ahora vamos con las venas de la extremidad inferior. Pues acá tenemos lo siguiente. Vamos de arriba a abajo. De abajo arriba, perdón. Vamos de la parte dorsal. Fíjense que es parecido a lo de la extremidad superior. Del dorso, chicos, del dorso se van a formar, del arco venoso dorsal, se van a formar lo que son las venas safenas. Al igual que en la palma de la mano, la del dorso de la mano formaba las venas cefálica y basilar. Aquí no formamos lo que estamos esperando, ¿no? Acá formamos las venas safenas. ¿Ya? Estamos en la región dorsal. Bien,
La vena safena tenemos dos, externas e internas. Fíjense que la vena safena externa está formado por, en la parte lateral del arco. Su nombre lo indica, ¿verdad? Externa, es como decir lateral. Y la vena safena interna del lado medial del arco, del dorso del pie. Ahora, estas dos venas son grandes, van a llegar hasta arriba. La vena safena interna es la vena más larga que tenemos en el cuerpo. Fíjense que tiene que atravesar el pie, tobillo, pierna, rodilla, muslo. ¿Y a dónde va a drenar? ¿Dónde va a drenar la vena safena interna? Esta va a drenar, fíjense, en la vena femoral, ¿no? En la vena femoral. En cambio, la vena safena externa, un pelín más abajo. ¿Qué tenemos después de la vena femoral? La vena poplitea. La vena safena externa, entonces, va a drenar en la vena poplitea. Y la vena safena interna en la vena femoral. ¿Cuál es la vena más larga del cuerpo? La vena safena interna. ¿Ya? Si tú quieres hacer procedimientos, digamos, retirar venas para utilizarlas en otros lugares, puedes utilizar estas venas safenas. ¿Ya? O sea, sus ramitos, no la vena safena como tal, sus ramitos. ¿Qué más podemos decir? Que, digamos, tenemos un paciente que tiene shock. O puede ser un bebé. Canalizar es muy difícil. Ponerle, ¿no? El suerito y esas cositas es muy complicado. Pero en general se utilizan las venas safenas para esos procedimientos. Sobre todo en eh, pacientes pediátricos y pacientes que están en shock, ¿no? Y acuérdense que de estas venas también podemos utilizar procedimientos para la utilización de estas venas en otros lugares, ¿no? Seguimos entonces. Esas son las venas superficiales. Ahora vamos a hablar sobre las venas profundas. Las venas profundas, estas vienen de la planta del pie. También tenemos acá los arcos venosos, ¿no? Los arcos venosos plantares. Y ahí están los profundos. Y ahí se forman las venas profundas. Entonces, ¿qué tenemos? La vena plantar media y lateral. La vena plantar media y lateral, de la plantar lateral se forman las venas tibiales posteriores. ¿Ya? En cambio de la vena plantar media, se van a formar la vena tibial anterior. No, perdón. Sí, estoy bien. De la vena tibial eh, plantar media se forman las venas tibiales anteriores. Pero hay una peculiaridad, que la vena plantar lateral, aquí la vamos a ver mejor. La vena plantar lateral, aquí tenemos esto, ¿no? Aquí tenemos el arco venoso dorsal. Perdón, estamos acá, ¿no? En la planta del pie. Por eso, vean, siempre hay que orientarse, ¿no? Planta y dorso. Estamos en la planta. De la planta salen las venas plantares lateral y medial. De la vena plantar lateral se forman las venas peroneas. ¿Ya? Venas peroneas, son dos. Y luego la vena plantar lateral sigue su trayecto, ¿sí? Y forma con la plantar medial las venas tibiales posteriores. Ahí está. Para no confundirse, entonces, tenemos en la planta del pie, de ahí salen las venas profundas. Tenemos lateral y medial. La lateral cede para las venas peroneas y la lateral, junto con la lateral solamente tiene que ir más hacia medial para encontrarse con la vena plantar medial. Y ambas, la plantar medial y la lateral, forman las venas tibiales posteriores. ¿Ya? Bien. Ahora acá está la crampita.
que las venas tibiales anteriores, fíjense, viene de la parte dorsal, ¿sí? Viene específicamente de la parte dorsal. En cambio, de la plantar viene la tibial posterior, ¿sí? ¿Qué va a pasar con las tibiales? Con las peroneas. De cada uno son dos. Y de cada uno se van a unir como una Y invertida, ¿ya? Como una Y invertida. Se van a unir y lo que hacen es, por ejemplo, las peroneas con la tibial posterior se unen y forman la vena poplitea. En cambio, las venas tibiales anteriores van a ir a drenar a la vena poplitea. La vena poplitea, ahorita estamos en la parte de la rodilla. La vena poplitea sube, ¿no? Va a acompañar a la arteria poplitea y demás, y luego se va a transformar en la vena femoral. La vena femoral sabemos que está en el triángulo femoral, que ahorita lo vamos a ver. La vena femoral recibe tributarias de las venas femoral profunda, que son aproximadamente 4. No son pares, no son impares. 4 venas femorales profundas van a la vena femoral y también recibe de la vena femoral circunfleja, que al igual que la arteria, esta drena de del fémur y demás, ¿no? La vena femoral, lo mismo. En el ligamento inguinal pasa a llamarse otra cosa. La vena femoral pasa a llamarse la vena ilíaca, perdón, la vena ilíaca externa. La vena ilíaca externa, ¿ya? Y si se acuerdan de las venas más grandes que tenemos, las afenas? La safena externa y la safena interna. La safena interna era la que llegaba, aunque eso está mal, ¿no? La safena interna es la que llega a la femoral. Fíjense, esta es la más grande del cuerpo. La safena interna no es esta, ¿no? Esta es la externa. Y la safena interna es la que llega a la vena femoral. La vena femoral con la safena interna se juntan y pasa a llamarse vena ilíaca externa. ¿Ya? Eso es. Para que vean, esto está mal, ¿no? La vena safena externa, un pelín más abajo de la femoral, que tenemos la poplitea. La safena externa va a la poplitea. ¿Ya? La interna va hasta la vena, hasta la femoral y forma la vena ilíaca externa. La vena ilíaca interna, te habla muy poco el libro, en cualquier lugar, de la vena ilíaca interna. Pero la cuestión es que la vena ilíaca interna y la externa se juntan, ¿ya? La vena ilíaca interna recoge sangre de los órganos pélvicos, ¿no? Del útero, la vagina, de la vejiga, del recto, etc. De los órganos pélvicos. La ilíaca interna. La externa, pues de la extremidad inferior. Se juntan las dos y forman la vena ilíaca primitiva. Se juntan las dos venas ilíacas primitivas y formamos la vena cava inferior. Y eso es todo. ¿Sí? Al igual que la mano, fíjense que la clave acá es saber que en el dorso se forman ciertas venas y en la planta ciertas venas. ¿Sí? Siempre en el dorso son las venas raritas, ¿no? Esas, las afenas y las cefálicas y la basilar, ¿no? Arteria, digo, tanto en la extremidad superior como en la extremidad inferior. ¿Sí? Y ustedes tienen que saber cuáles son superficiales y cuáles son profundas. Nada más, chicos. Ahora vamos a ver algunas enfermedades.
Este ya lo hemos visto, ¿no? Esta es la aneurisma disecante. Como ustedes sabrán, es cuando la sangre entra entre las capas de las arterias y aprovecha que hay una filtración por una lesión de la túnica interna, ¿no? Acuérdense que también había un debilitamiento de la túnica media, pero evidentemente para entrar a estas capas tiene que atravesar la túnica interna. Bien, y tenemos acá, hemos visto la embolia gaseosa, ahora vemos la embolia grasa. Es diferente. La embolia gaseosa, si se acuerdan, era en los neurocirujanos que tenían miedo de cortar un pequeño seno dural y por ahí iba a entrar aire y podría bloquear. Pues bueno, acá ocurre y es muy frecuente en fractura de hueso. En fractura de hueso, o si tú quieres, digamos, eres traumatólogo y estás manipulando el hueso, quieres hacer alguna amputación, lo que tú quieras, tienes que tener cuidado, porque vas a liberar el tejido adiposo que está dentro del hueso y este va a migrar por la sangre. Y esto es un émbolo graso. Y esto va a ir a bloquear a las arterias, ¿no? Ya puede ir al cerebro o a los pulmones. Y te puede matar. Por eso es que hay que tener cuidado cuando una persona viene, digamos, con fracturas o con procedimientos traumatológicos, lo que tú quieras. Pero te vas a acordar de eso. Nunca dejes en tu cabeza, digamos, viene el paciente con una fractura, tienes que pensar en que puede tener una embolia grasa. Tienes que pensar en esto. Estás obligado. Ahora, lo que también hemos visto, hipotensión ortostática. Hipotensión ortostática. ¿En quiénes ocurría esto? Personas que están de pie, pues, que estaban sentadas, echadas, se levantan de golpe. ¿Y qué pasa? Con la sangre, pues baja, lugares en declive, baja la presión y tiene que haber una buena respuesta de los vasoreceptores con el sistema nervioso central. Si no hay buena respuesta, no se soluciona de forma rápida ese bajo de presión. ¿Qué te puede causar cuando baja la presión? Baja la perfusión. Y puede haber que no haya perfusión adecuada en el cerebro. ¿Qué te puede causar? Síncope, ¿verdad? Desmayos y demás. ¿Sí? A esto se le llama hipotensión ortostática. Ortostática es de pie. ¿A quiénes le da esto? A las personas que están de pie. Obviamente no, si estás echado, nada tiene que ver con eso. Te levantas, ahí recién te caes. ¿Ya? Bien. Hipotensión ortostática. Listo, seguimos. Puntos de presión arterial. Bueno, sabemos que tenemos muchos puntos de la presión arterial, que son lugares donde nosotros podemos medir el pulso, ¿no? Podemos saber cuánta es la frecuencia cardíaca y demás. Son lugares también que nos sirven para nosotros, digamos, encontramos a la arteria radial, comprimimos y vamos a reducir temporalmente la llegada de sangre. ¿En qué nos puede ser beneficioso eso? En hemorragias, ¿no? Como si estuviéramos haciendo un torniquete. Bueno, aquí lo que les decía, ¿no? Tenemos el triángulo femoral. El triángulo femoral superiormente está delimitado por el ligamento inguinal. Inferiormente, a ver, déjenme pensar, medialmente por la músculo aductor largo, medialmente por el aductor largo y lateralmente por el músculo sartorio. Quiero cambiar de color para que se vea mejor esto. A ver, con rojo no creo. Tal vez con amarillo. Ligamento inguinal, superiormente, tenemos el músculo aductor largo medialmente y tenemos el músculo sartorio lateralmente.
Y ahí tú tienes el triángulo femoral. ¿Cómo lo encuentras? Súper fácil, ¿no? Agarras, acá está el ligamento inguinal, ¿no? Tú sabes que encuentras la espina ilíaca anterosuperior. Y esta tiene que ir, hay un musculito que es el sartorio, que va a ir a la parte medial de la tibia, ¿no? Y tú tienes el otro musculito que es el, perdón, más acá, que es el músculo aductor largo, ¿no? Y acá tú tienes este triángulo femoral, ¿no? Ahora, del triángulo femoral es importante porque ahí está la arteria femoral. Tienes arteria femoral, tienes vena femoral y tienes nervio femoral, ¿ya? Eso es lo que encuentras en el triángulo femoral, como tal, ¿no? Seguimos. Ahora vamos a hablar sobre la hipertensión arterial. La hipertensión es el asesino silencioso. Literalmente la diabetes, estas enfermedades son muy fregadas, la hipertensión y la diabetes. Hay que tener mucho control de esto, ¿sí? Bueno, fíjense qué es lo que causa, pues, si aumentamos la presión arterial, ustedes que han llevado corazón, sabemos que aumenta la poscarga. ¿Qué es la poscarga? Es cuando el corazón tiene que hacer mayor fuerza para vencer mayores presiones, ¿verdad? Y esa poscarga, o sea, es como que tu corazón va a trabajar mucho más. ¿Y qué va a hacer tu corazón? Como es un músculo, va a aumentar. Fíjense cómo aumenta su pared muscular, se hipertrofia. De acá pasa a ser un músculo mucho más grueso. Pero al hacer esto, disminuye el llenado ventricular. A la larga te va a afectar. Al disminuir el llenado ventricular, menos sangre va a salir eyectado, ¿verdad? Eso es lo que la fisiopatología de la hipertensión arterial, que prácticamente hay un aumento de la presión arterial. Ese aumento de la presión arterial es igual a la postcarga, aumento de la postcarga, y ese aumento de la postcarga es lo que tiene que vencer tu corazón y por ende va a hipertrofiarse, no atrofiarse, hipertrofiarse. Aumenta la capa muscular, pero a la larga esa hipertrofia al principio va a compensar, pero a la larga ¿qué va a pasar? Va a haber tanta musculatura que tu corazón poquito va a mover y va a inyectar poca sangre. Y eso te puede causar muchas cosas, ¿sí? Fíjense, complicaciones puede ser un ACV. Hemos visto que en el ACV puede ser hemorrágico o isquémico, ¿no? Podemos tener un aneurisma, aumentamos la presión y este aneurisma, ¡pum!, revienta, ¿verdad? Y te produce una ACV. Una insuficiencia cardíaca. Aquí te puedo dejar esto de la insuficiencia cardíaca, que prácticamente tu corazón va a trabajar mucho menos. O incluso una insuficiencia renal. ¿Por qué una insuficiencia renal? Porque le va a llegar menos sangre al riñón y por ende, al tener menos sangre, tu riñón sufre y a la larga también vas a tener insuficiencia renal. ¿Ya? Puedes tener incluso eh, lo que son la formación de placas de ateroma, ¿no? Esto es ateroesclerosis. Acuérdense que la arteriosclerosis era por los radicales libres, la aterosclerosis. Acá lo que ocurre es que hay una lesión del, del endotelio, hay una acumulación de estos lípidos en ese lugar y luego va a seguir y va a seguir creciendo. Favorece la hipertensión arterial a la lesión endotelial y ahí es donde aprovechan los lípidos para entrar a esa capa. Favorece a la ateroesclerosis. ¿Ya? También la hipertensión arterial, ¿qué les decía cuando hemos estudiado ojo? Que acá tenemos, ¿no?, las arterias y es el único lugar donde podemos ver de forma directa las arterias. Pero personas que tienen hipertensión arterial así en estados muy graves, ¿no? Estas arterias pueden tener microhemorragias o incluso hemorragias como esta.
mucho más notorias, pero las importantes son las microhemorragias que estamos viendo acá en el fondo de ojo. ¿Por qué? Porque esto te puede causar ceguera. La hipertensión arterial te puede causar ceguera. Por eso es importante hacerle fondo de ojo a estas personas. ¿Ya? La hipertensión arterial, esto es clave. Yo creo que les van a preguntar. Tenemos que saber la diferencia entre primaria y secundaria. La hipertensión arterial primaria es la gran mayoría de las pacientes que tienen hipertensión. 90% de las personas que tienen hipertensión arterial primaria. ¿Qué es igual a qué? Es igual a causa desconocida. ¿Te imaginas tú ir al hospital? Le dicen, ¿usted tiene hipertensión arterial? Ya. ¿Por qué es la causa? Te van a decir, usted tiene una hipertensión arterial primaria. No se conoce la causa. 90% no se conoce la causa. Está asociado al envejecimiento, por supuesto, ¿no? Porque hemos visto que de por sí la arteriosclerosis va a hacer que esas arterias estén más rígidas de por sí. Y no solamente eso, puede haber otras cosas más que tienen que ver con el envejecimiento. Pero que quede claro esto, por favor. Seguimos. Fíjense acá. Persona normal con persona obesa. Los vasos sanguíneos tienen que llegar más lejos para irrigar más tejido en las personas obesas. Por ende, ¿qué va a aumentar? Va a aumentar la resistencia. La resistencia, al aumentar, ¿qué tiene que hacer para llegar flujo a ese lugar? Tiene que aumentar prácticamente la contractilidad del corazón, tiene que aumentar también la presión arterial. Si aumentamos la resistencia, aumentamos la presión arterial, ¿no? Así que eso explica por qué las personas obesas tienden a tener presión arterial, hipertensión arterial. ¿Por qué? Al aumentar la, la longitud del vaso sanguíneo, aumentamos la resistencia y creamos todo eso. Por eso es que las personas que están obesas están obligadas a perder de peso porque la mínima pérdida de peso favorece mucho a esta enfermedad de la hipertensión arterial. ¿Ya? Otro es el sedentarismo. En el sedentarismo, pues, está bien o es bien conocido que la actividad física, incluso tiene que ver con el estado de ánimo de estas personas. Todo eso, si tú haces ejercicio, si tú haces alguna actividad, te ayuda a tu presión arterial. Pero como no haces nada, tu circulación no está avanzando, tu corazón está en una basal, sin cambios, no está activado el simpático, etcétera, etcétera, el sedentarismo igual favorece a la hipertensión arterial. Por ende, muchos médicos aquí se equivocan, ¿no? Que dicen, ay, usted tiene hipertensión arterial. No quiero que me haga ejercicio. Mentira, mentira, tienen que hacer ejercicio. Obligados a hacer ejercicio las personas que tienen hipertensión arterial. Obligados. Sean flaquitas, gordas, lo que sea. ¿Ya? Vamos a la parte de la nutrición. Efectivamente, cualquier tipo de grasa favorece la hipertensión arterial, ¿no? Puedes consumir colesterol, triglicéridos, cualquier cosa. El potasio y el magnesio son factores que van a disminuir la presión arterial. Y luego te dice la sal. La sal dice, el libro dice que esto es cuestionable. La verdad es que yo no tengo dudas, pero para el libro es cuestionable. La sal en atletas sí disminuye la presión arterial. Bueno, si tú tienes hipertensión arterial, no consumir sal, perfecto. Pero en las personas normales, lo que pasa es que el cuerpo elimina de forma eficiente la sal. Todo lo que tú consumas, dice el libro, lo elimina de forma eficiente la sal y de esa forma la sal cuestionablemente no interviene en la presión arterial. Pero bueno, para la vida, para los cardiólogos, porque el libro cero
para los cardiólogos, el factor más importante es la sal. Prohibido consumir sal. A ver, las personas que no consumen sal, de por sí tienen eh, un mejor estado en la presión arterial, ¿no? Digamos, tú tienes hipertensión arterial, no consumes sal, vas a tender a bajar la presión arterial. Así que con eso nos quedamos. Que para el libro es cuestionable, ¿ya? Y nada más. Bueno, que las grasas ayudan a la hipertensión y el potasio y el magnesio reducen la presión arterial. El fumar. El fumar es catastrófico. Ya hemos llevado, con algunos estudiantes hemos visto neumo, catastrófico, porque estos van a ir al corazón y van a aumentar la frecuencia cardíaca. La nicotina aumenta la frecuencia cardíaca. La nicotina aumenta la contractilidad o la vasoconstricción general de los vasos sanguíneos. Eso de por sí ya hace que aumente la presión arterial, ¿verdad? Bueno, en realidad los dos. Pero de forma así absolutamente fregado es que también hace vasoconstricción de las arterias coronarias. Esto ya es el colmo, porque tus arterias coronarias son las que le van a dar la irrigación al corazón. Imagínate tú si tienes aumento del trabajo físico. Necesitamos más sangre al corazón, pero como las arterias coronarias están en vasoconstricción, le va a llegar menos sangre y vas a tender a sufrir isquemia, ¿no? Por eso el fumar es catastrófico. Hace vasoconstricción de los vasos en general y también de las coronarias. Cuando tú haces el ejercicio, necesitas que la sangre llegue al corazón, pero como está en vasoconstricción, no llega. Isquemia. Ya. Y evidentemente la presión arterial, chicos, está totalmente relacionada con la herencia, ¿no? Si tu mamá tiene hipertensión arterial, tú puedes tener. Si tu papá, tú puedes tener, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que, bueno, mi papá nunca tuvieron hipertensión arterial, yo no voy a tener. Mentira. Si eres viejito, posiblemente tengas hipertensión arterial. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Si tienes hipertensión arterial, es más frecuente, el doble de más frecuente un ACV en personas de raza negra. ¿Ya? Como riesgo, ¿no? Peligroso en esta parte. ¿Y qué les he dicho? Si tienes a esta edad, compárate un hombre, una mujer a esta edad. Sabemos que las mujeres tienen esa protección de estrógenos. Por ende, las mujeres tienen menos, manejan presiones más bajas en edades fértiles. Por ende, de 18 a 54 años, el que es más común o más frecuente en tener esto es en hombres. Estamos más fregados nosotros como jóvenes, ¿no? En cambio, las mujeres recién, fíjense, a los 65 años, no dice 55 años, dice 65 años. ¿Por qué? Porque de 55 a 65 es igual para ambos, hombres y mujeres, pero a partir de 65 es más común en mujeres. Y eso también tiene que ver con la menopausia, ¿no? Que la última menstruación prácticamente hace que estas mujeres pues tengan más riesgos por la falta de estrógenos como tal. El tratamiento. El tratamiento de la presión arterial, a ver, uno, si somos obesos, perder peso. Una buena dieta, ¿no? No consumir sal, no consumir grasas, consumir pescados, etcétera, etcétera. Podemos dar tratamiento farmacológico. Empecemos con los diuréticos. No tienen que saber nada acá, más que los diuréticos hacen que haya orina. Si la orina se produce, esto va a reducir la volemia de la sangre. ¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre en los vasos sanguíneos.
Si reducimos la volemia, no hay esa fuerza que se ejerce en los vasos sanguíneos. Los diuréticos sirven para la hipertensión arterial. Tenemos el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Por la fisiología, ¿se acuerdan que hemos hablado que tenemos el sistema renina, angiotensina, aldosterona? ¿Y cómo hacíamos para activar angiotensina 2? Pues, ¿se acuerdan que era la renina? Teníamos la baja volemia, estimulaba las células yuxtaglomerulares del riñón y este actuaba en la sangre, porque antes teníamos el angiotensinógeno que se produce en el hígado, pasa a la sangre y gracias a la enzima de la renina, se convierte en angiotensina 1. Luego la angiotensina 1 va a viajar al pulmón y se va a convertir en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 lo que hace es aumenta la presión arterial. No queremos llegar a eso. Para eso tenemos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Inhibe el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y por ende no va a haber vasoconstricción, pues vamos a tener disminución de la presión arterial. Beta bloqueadores. Los vasos sanguíneos tienen inervaciones simpáticas, ¿verdad? Y tenemos acá, por ejemplo, los beta bloqueadores. Lo que hacemos al inhibir, al bloquear estos receptores beta, ¿no? Hemos dicho que los receptores alfa están sobre todo en los vasos sanguíneos. Los receptores beta están en el corazón, en ciertos vasos sanguíneos y demás, ¿no? Pulmones, etc. Los beta bloqueadores lo que hacen es actúan sobre estos receptores y te van a producir vasodilatación, disminución de la frecuencia cardíaca, etc. ¿Sí? Y tenemos de ejemplo el propanolol. Claro que el propanolol es un medicamento, bueno, un poco desactualizado, pero bueno, ya está ahí. Otro, como estamos hablando de músculo liso que rodea los vasos sanguíneos, le podemos dar bloqueadores del canal de calcio. ¿Qué pasa si tú bloqueas el canal de calcio? No va a haber contracción en el músculo liso, va a haber vasodilatación. Ejemplo de eso tenemos el verapamilo y el nifedipino. ¿Ya? Y la hipertensión arterial secundaria, ¿qué les he dicho? La primaria era 90% y no se conoce la causa. La secundaria es el 10% y sí se conoce la causa. Fíjense que para conocerse la causa tiene que ser una hipertensión, digo, una enfermedad algo fregada, ¿no? Nefropatías. ¿Qué pasa con la nefropatía? Van a ver, muchas cosas, ¿no? Yo sé que el libro te dice una, pero por ejemplo, si tus riñones no sirven, no vas a producir orina. Y prácticamente el volumen va a aumentar. Y ese volumen va a hacer que haya mayor presión arterial, ¿no? Otro, que tus riñones produzcan mucho más renina. Ese es el que te dice el libro. No es la única, por ende, ¿no? Si produces más renina, pues vas a convertir más angiotensina 2. La aterosclerosis, ¿no? Ya sabes que hay una lesión endotelial, acumulación de lípidos, y estos lípidos van a crecer y van a crecer, va a producirse la placa del ateroma, va a producir rigidez del vaso sanguíneo, muchos de ellos pueden producir émbolos y viajar y producirte lo que tú quieras, ¿no? Un ACV y todas esas cosas. Hipertiroidismo. Las hormonas tiroideas aumentan la actividad basal. Si tú tienes hipotiroidismo, lo reduce. Si tú tienes hipertiroidismo, aumenta la actividad basal. Por ende, tu cuerpo va a actuar mucho más rápido. Las personas que tienen hipertiroidismo, eh, por ejemplo, sus mitocondrias van a trabajar a 1000. Vas a estar en actividad simpática.
En el síndrome de Cushing, tiene que ver esto con eh, la hormona del cortisol, que es la de las, acuérdense que la glándula suprarrenal se divide en médula y la corteza. Y tenemos el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, por ende vas a entrar en un estado simpático crónico, ¿no? Vas a entrar en un estado simpático crónico, en este síndrome de Cushing. En la policitemia, ya hemos visto que la policitemia es el aumento de los eritrocitos, sobre todo, ¿verdad? Y eso va a ocasionar hipertensión arterial. ¿Quiénes sufren de policitemia? Personas que viven en altura y que van a lugares planos. ¿Por qué? Porque tienen menos oxígeno. La eritropoyetina se activa, aumentamos los glóbulos rojos y tú vas a vivir, nosotros, Cochabamba, posiblemente vivamos con poquita más sangre que los demás, poquito más glóbulos rojos. Lo normal era 4 o 5 millones, 5 o 6 millones. Nosotros tal vez tengamos 6 a 7 millones. ¿Sí? Nos va a afectar cuando vayamos a lugares bajos, sobre todo la gente que vive en mucha altura, ¿no? Así que, nada más, chicos. Ahí se los dejo. Hasta aquí terminamos.